primera Biblia no salió hasta el año 1955. Yo creo que aquí tengo una copia de la Biblia y creo que está como 1954. Entonces mis padres no llegaron hasta 1953 a los Quichua. Y la señora Julia Woodward había trabajado ahí con los Quichua en el sector de Flores, en Caliata, por casi 50 años. Comenzó en 1902 y como una soltera. Y aprendiendo el Quichua por su contacto con los niños, los que hicieron el pasto de los ganados y las ovejas, los chanchos. Entonces, por eso, pero los religiosos de ese entonces no querían que los indígenas sepan nada de eso y no tuvieran ningún como dice, contacto con ellos. Entonces los niños, ella aprendía por contacto con los niños a hablar quichua. Entonces tenía como una Biblia en español y tradujo desde inglés y español hacia el quichua en su propio entendimiento. Entonces no tenía quien le ayude como informante, porque nadie quería tener nada que ver con ella, menos los niños. Entonces en su manera de pensar y su manera de aprender el idioma quichua, entonces ella misma, sin ayuda, hizo la traducción. Y eso la señora Julia regresó a los Estados Unidos después de trabajar 50 años con los Quichua en el año 1952. Era el mismo año que mis padres entraron al Ecuador. Pero cuando salió el Nuevo Testamento, entonces ella regresó para ser parte de la dedicación del Nuevo Testamento. Entonces aquí tenemos la Biblia en Quichua, esto es uno de los primeros, y tiene una parte aquí, este lado aquí en Quichua, lo que ella tradujo, y lo igual en español, aquí el otro lado, en castellano. Entonces eso es como salió en 1950, fue imprimido en 54. Pero llegó a la gente en 55. Entonces, en ese entonces había comenzado la obra entre los jóvenes. Pero cuando entró la Biblia, traducido a su propio idioma, y al conocer o saber cómo leerlo, se abre la mente para poder entender lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que todo está sumado aquí en la palabra de Dios. Y entonces ahora, en los años, ¿cuándo eran? Los años 78, 77, salió una traducción completa de las escrituras completas en el idioma quichua. Y en eso fueron involucrados el señor Juan Lotzgezel, que era doctor y sabían de las cosas de traducir. Y él sabía el griego, sabía el latín, sabían otros idiomas para poder sacar de ahí mismo el significado total de la Biblia. Y también el señor Rafael Yuquilema y el señor José María Yuquilema también le ayudaron a Juan Lotzgezel en traducir la Biblia, la primera traducción. Entonces después de eso ha habido no es renovación, como dice, es una revisión de la Biblia, y eso hasta ahora no ha salido. Entonces todo está listo
para ir a la prensa, para salir, pero necesita como permiso de las sociedades bíblicas para salir de nuevo, porque ellos son los que tienen los contactos para imprimir y para financiar como dice, la impresión de la Biblia. Ha salido también el Nuevo Testamento en nueva versión internacional que ha sido parte de Daniel Sigla. Él ha empujado mucho en eso. Yo creo que es bueno tener la Biblia traducida a otras versiones para que la gente entienda exactamente lo que dice.